Mi suegra me acusó de robar dinero para que mi esposa me dejara, pero cuando mostré el video donde ella se lo guardaba, todos me pidieron perdón. Desde el principio supe que a mi suegra no le agradaba. No era algo que dijera con palabras directas, pero estaba en sus gestos, en los silencios prolongados cuando yo hablaba, en cómo interrumpía mis opiniones con frases sutiles como bueno. Cada quien tiene su manera de ver las cosas, o en cómo inflaba las virtudes de cualquier otra persona con tal de evitar decir algo positivo sobre mí. Y no estoy hablando de esa tensión ligera y común que muchas veces existe entre yernos y suegras, no. Era algo más. Era rechazo puro disfrazado de cortesía, como si me tolerara solo porque yo era el elegido de su hija, pero con la firme esperanza de que un día mi esposa se diera cuenta de que había cometido un error y me sacara de su vida como se saca una mancha difícil de la ropa blanca. Al principio no le di demasiada importancia. Pensé que, como muchas madres sobreprotectoras, le costaba aceptar que su hija ya no era una adolescente que pedía permiso para salir, sino una mujer adulta, con carrera, decisiones firmes y una vida conyugal estable. Mi esposa y yo llevábamos casi 2 años de casados, vivíamos juntos desde mucho antes, y a pesar de las diferencias lógicas que surgen en cualquier pareja, teníamos una relación sólida. Ella trabajaba como abogada en un pequeño bufete, y yo era profesor de literatura en una escuela secundaria. No teníamos lujos, pero vivíamos bien. Compartíamos responsabilidades, nos apoyábamos mutuamente y habíamos logrado un equilibrio que, por más que a su madre le costara admitir, funcionaba. El problema comenzó a desbordarse cuando Clara, sí, así se llama mi suegra, se quedó sin empleo. Ella trabajaba como contadora en una empresa privada, pero por un recorte de personal, salió junto a otras personas. Mi esposa, como era de esperarse, se preocupó y le ofreció quedarse en nuestra casa hasta que se estabilizara. En teoría, sería solo por unos meses, pero yo sabía que esa decisión nos traería consecuencias, y no me equivoqué. Al principio, Clara intentó mostrarse amable. Cocinaba, limpiaba, incluso hacía comentarios como no quiero ser una carga, pero esas frases, lejos de aliviar la situación, eran su manera de recalcar que estaba ahí, observándolo todo. Evaluando cada movimiento y juzgando cualquier cosa que saliera de lo que ella consideraba correcto. Empezó con cosas pequeñas, cuestionar el café que comprábamos porque no rendía, sugerir que tal vez podíamos ahorrar si cambiábamos de supermercado. Insinuar que era mejor pagar el seguro médico de mi esposa antes que el mío porque ella era el verdadero motor económico de la casa. En más de una ocasión dijo frases como mi hija siempre fue tan independiente antes de casarse o no entiendo cómo tú, con tu carrera, te conformas con ganar tan poco. Cada palabra, cada comentario disfrazado de preocupación, era una gota más en un vaso que no dejaba de llenarse. Aún así, yo aguanté. No quería crear conflictos. Pensaba que si me mantenía firme y tranquilo, eventualmente ella entendería que no era un enemigo. Pero la situación cambió drásticamente cuando desapareció dinero de la casa. No una suma pequeña, no unos cuantos billetes mal contados, no. Fueron $500 exactos que mi esposa guardaba en un sobre etiquetado y metido dentro de una carpeta en el cajón del escritorio del estudio. Ese dinero era para una cuota importante del posgrado que ella estaba cursando en línea, y lo habíamos juntado entre los dos, haciendo sacrificios durante meses. Cuando mi esposa notó que el sobre no estaba, lo primero que hizo fue revisar toda la casa. Vació cajones, buscó en libros, preguntó si yo lo había movido sin avisarle. Le dije que no lo había tocado, que ni siquiera sabía que ya lo había guardado ahí. Ella frunció el ceño, se quedó callada y fue entonces cuando Clara, que hasta ese momento no había dicho nada, soltó un comentario que me marcó como un sello en la frente. Dijo con total serenidad que justo esa tarde había visto mi chaqueta colgada cerca del escritorio y que yo estuve en la casa solo unos minutos mientras ellas salían a comprar. Mi esposa me miró, no dijo nada, pero tampoco me defendió. Solo me preguntó si era cierto que había estado en casa y qué había hecho. Le expliqué que pasé por un libro que había olvidado, que estuve menos de 10 minutos y que ni siquiera entré al estudio. Clara, sin levantar la voz, añadió que el sobre estaba cuando ella se fue y que ya no estaba cuando regresó. La conversación no se volvió una pelea, pero fue peor.
Se volvió una nube de sospechas flotando entre nosotros. Esa noche mi esposa se fue a dormir sin darme un beso. Yo me quedé en el sofá, no porque ella lo ordenara, sino porque no podía respirar en ese ambiente. Había una grieta invisible entre nosotros, y lo que más dolía no era que su madre me acusara de ladrón, sino que ella, mi esposa, no supiera qué pensar. No me defendió, no me abrazó, no me dijo yo sé que tú no harías eso. Solo se quedó en silencio, como si una parte de ella también dudara. Al día siguiente, Clara preparó el desayuno y dejó mi taza sin llenar. Dijo que había hecho café solo para ella y su hija porque no todos tienen los mismos hábitos. Fue un gesto mínimo, pero cargado de intención. Esa mujer me estaba declarando la guerra desde dentro de mi propia casa, y yo no pensaba quedarme de brazos cruzados. Pero tampoco iba a caer en provocaciones. Ya no se trataba solo de limpiar mi nombre. Se trataba de dejar claro quién era ella en realidad, y demostrar, sin gritar, sin pelear y sin mancharme las manos, que la máscara de madre preocupada que tanto le gustaba mostrar a los demás, era solo eso, una máscara. Y que cuando se cayera, se rompería en pedazos tan pequeños que nadie en su familia podría volver a verla igual. Lo que no sabía Clara, lo que ni siquiera mi esposa imaginaba, era que yo ya había comenzado a mover las piezas. Porque si pensaban que podían enterrarme con una acusación, entonces lo mínimo que merecían era que yo cavara profundo, para que cuando todo saliera a la luz, no tuvieran por dónde escapar. Actualización 1. Pasaron 4 días desde aquel desayuno vacío, y aunque en la superficie todo parecía calmo, el ambiente seguía siendo una cuerda tensa a punto de romperse. Mi esposa había retomado su rutina como si nada, y Clara mantenía su compostura de señora digna, pero yo sabía que bajo esa quietud fingida se escondía una hostilidad cada vez más descarada. Me hablaban lo justo y necesario. Las comidas eran silenciosas. Y aunque nadie decía directamente que yo era el ladrón, tampoco se mencionaba la posibilidad de que Clara hubiera tenido algo que ver. Era como si todos hubieran decidido que lo más razonable era dejar que el tiempo lo enterrara todo y continuar. Pero yo no pensaba permitirlo. Me estaban quitando algo mucho más importante que $500, me estaban quitando la confianza de mi esposa, y eso no lo iba a perdonar. Esa misma semana aproveché uno de mis ratos libres en el colegio para buscar una solución. No me servía gritar mi inocencia, ni mucho menos enfrentar a Clara sin pruebas. Yo ya había entendido que esa mujer era astuta, de las que no manchan su imagen directamente pero manipulan el entorno para que otros hagan el trabajo sucio. No necesitaba que me culpara con palabras explícitas, le bastaba con sembrar dudas, soltar una frase ambigua frente a la persona indicada, fingir que solo quería ayudar y después retirarse del foco cuando todo explotaba. Era una experta en la manipulación emocional, y lo peor es que su máscara de madre preocupada era tan sólida que incluso yo, al principio, había caído en esa trampa. Tomé la decisión de instalar una cámara escondida en el estudio, y no fue por paranoia ni por hacerme el detective casero. Fue simplemente porque ya no podía seguir dependiendo de la palabra de nadie. No podía obligar a mi esposa a que creyera en mí, pero sí podía demostrarle, con hechos y grabaciones, que quien realmente merecía ser puesta en duda no era yo. Compré una pequeña cámara con visión amplia y buena resolución, una de esas que parecen un cargador cualquiera y que se conecta directamente a una app. La instalé en el borde superior del librero, apuntando al escritorio, donde usualmente se dejaban documentos, sobres y cosas personales. El ángulo era perfecto, no solo captaba el escritorio completo, sino también el acceso al estudio y cualquier persona que entrara o saliera. Me aseguré de que todo quedara lo más discreto posible. No le conté a nadie. Ni a mi hermano, ni a mis compañeros de trabajo, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Quería que fuera un plan completamente hermético. Porque sabía que si fallaba, si por alguna razón Clara descubría lo que estaba haciendo, lo convertiría en una especie de atentado a la privacidad y se victimizaría aún más. Como si yo fuera un monstruo capaz de espiarlas a ambas porque no confiaba en la familia. Necesitaba que todo se diera con la naturalidad más fría posible, sin margen de interpretación. Por eso tampoco modifiqué rutinas. Me levantaba a la misma hora, desayunaba en silencio, les deseaba un buen día sin esperar respuesta,
y salía a trabajar como si nada. Desde fuera, yo era el esposo resignado que prefería el silencio antes que el conflicto. Pero por dentro, lo que sentía era una furia meticulosa, contenida, que crecía con cada gesto pasivo-agresivo de Clara y con cada vez que mi esposa evitaba mirarme a los ojos. Durante los días siguientes me dediqué a revisar cuidadosamente las grabaciones por la noche, cuando todos dormían. No era fácil, porque muchas veces tenía que avanzar horas de imágenes donde no pasaba absolutamente nada. Pero me obligaba a hacerlo. Había algo terapéutico en revisar cada segundo, como si con eso me convenciera de que lo que había pasado no era producto de mi imaginación. Y sí, como era de esperarse, Clara no tardó en mostrar su verdadera cara. Una tarde, 2 días después de instalar la cámara, la vi entrar al estudio con la excusa de ordenar papeles. Se quedó ahí durante más de media hora, revolviendo carpetas, abriendo cajones, revisando sobres. Incluso abrió la caja donde mi esposa guardaba documentos importantes, esos que yo nunca toco por respeto, y comenzó a hurgar como si estuviera buscando algo específico. En el video no se veía que se llevara nada ese día, pero su comportamiento ya era suficiente para demostrar que no estaba simplemente ordenando. Esa no era la conducta de alguien que actúa por ayuda o por rutina. Era una revisión minuciosa, cargada de intenciones, y hecha justo cuando sabía que ni yo ni mi esposa estábamos en casa. La escena se repitió con variaciones en otros momentos. A veces solo entraba por 5 o 10 minutos. A veces se detenía frente al escritorio y luego salía. Otras veces hablaba sola, murmurando cosas que no llegaban a entenderse del todo en el audio, pero que dejaban entrever un resentimiento claro. Una frase sí se alcanzó a registrar con claridad una noche en la que estuvo sola: ella no va a ver esto hasta que aprenda lo que es tener carácter. No lo dijo con rabia, sino con una tranquilidad escalofriante. Y aunque no había robado nada en ese momento específico, fue suficiente para confirmar lo que ya sospechaba: Clara no solo estaba entrometiéndose donde no debía. Estaba utilizando el control emocional sobre su hija para manipular toda la situación y ahora también el dinero. No le mostré nada todavía a mi esposa. No porque no quisiera, sino porque sabía que una grabación donde su madre simplemente revisa papeles no bastaría para abrirle los ojos. Tenía que ser algo contundente, algo tan claro que no dejara lugar a excusas. Porque si llegaba a mostrarle eso en ese punto, lo más probable era que pensara que yo estaba exagerando, que me estaba dejando llevar por el rencor, o que estaba desesperado por limpiar mi imagen a cualquier precio. La clave era esperar. Seguir acumulando pruebas. No precipitarme. Así que me armé de paciencia y seguí adelante. Fingí indiferencia cada vez que Clara hacía uno de sus comentarios pasivos, cada vez que sugería con su tono suave que yo necesitaba organizar mejor mis finanzas o que mi esposa merecía cosas más estables. Me dediqué a observar. A registrar. Y a preparar, poco a poco, el escenario perfecto. Porque si Clara había pensado que yo me quebraría por sus manipulaciones, estaba por aprender que no hay peor enemigo que alguien al que ya han empujado al límite. Y lo que venía después no iba a ser una simple conversación incómoda. Lo que venía era la exposición pública de todo su veneno, envuelto en una pantalla de video y con todos los testigos necesarios para que ni siquiera ella pudiera negarlo. Actualización 2. 2 semanas después de haber instalado la cámara y de haber recopilado horas de grabaciones que confirmaban la intromisión constante de Clara en nuestras cosas, ocurrió algo que me terminó de empujar a un punto del que ya no había retorno. No fue solo otra visita sospechosa al estudio ni otra frase venenosa lanzada con sonrisa fingida, esta vez fue algo más serio, más estructurado. Y con una intención tan clara de destruir mi imagen que supe de inmediato que no era producto del impulso. Clara había estado planificando cómo hundirme y había dado el siguiente paso sin titubeos: vaciar parte de nuestra cuenta conjunta, para después acusarme indirectamente de haberlo hecho yo. Todo ocurrió un martes por la mañana. Yo estaba en el colegio, terminando una clase con mi grupo de último año, cuando recibí un mensaje de texto automático del banco informando sobre una transferencia de casi $1,000 hacia una cuenta que no reconocía. Pensé en un error,
o incluso en un fraude externo, pero cuando abrí la aplicación desde mi celular, vi que el movimiento no solo había sido aprobado desde nuestro acceso habitual, sino que había sido autorizado desde la red de Internet que usamos en casa. El usuario registrado no era el mío. Era el de mi esposa. Revisé los registros más detenidamente y confirmé que se había hecho desde su portátil, usando una sesión abierta desde la noche anterior. Pero lo que más me sorprendió fue que, pese a haberse hecho desde su cuenta, el dinero había salido del fondo común, ese que usamos los dos para pagar los servicios, el arriendo y otras cuentas compartidas. Al llegar a casa esa tarde, me encontré con el ambiente ya viciado. Clara estaba sentada en el comedor con un gesto de falsa tranquilidad que ya conocía bien, y mi esposa me recibió sin saludo, con los labios apretados y una carpeta en la mano. Dijo que necesitábamos hablar con urgencia. Nos sentamos los tres y, antes de que pudiera explicar nada, Clara soltó su discurso en tono bajo pero calculado. Dijo que no quería entrometerse, pero que había notado movimientos sospechosos en nuestra cuenta común, y que le parecía raro que ese dinero desapareciera justo cuando yo había estado más tenso, más distante. Agregó que, aunque no quería pensar mal de nadie, le preocupaba que estuviera pasando por algún problema financiero que no quería compartir, y que quizás, solo quizás, había tomado ese dinero como un préstamo de emergencia. Mi esposa me miró en silencio mientras su madre seguía hablando como si de verdad creyera que estaba ayudando. Yo, con una calma que no me reconocía, le expliqué que no había hecho ninguna transferencia, que no había usado su portátil ni su sesión, y que además acababa de enterarme por mensaje del banco. Dije que algo no cuadraba, que era necesario investigar bien porque yo no había tocado un solo centavo. Ella no me gritó ni me acusó directamente, pero sí dijo algo que me dolió mucho más, que no sabía qué pensar, que me creía, pero que las cosas últimamente habían estado extrañas. Luego preguntó si tenía algo que contarle, si había algún gasto o deuda de la que no le hubiera hablado. En ese instante entendí que Clara había logrado lo que quería. Ya no necesitaba probar que yo había robado. Solo necesitaba sembrar la duda en su hija. Y lo peor es que lo estaba logrando, lentamente, con precisión quirúrgica, manipulando cada pieza como si se tratara de una partida de ajedrez que había estado jugando desde que cruzó la puerta de nuestra casa. Esa noche, después de que Clara se encerró en el cuarto de huéspedes y mi esposa se metió en la habitación sin dirigirme una palabra más, fui al estudio y revisé de inmediato las grabaciones del día anterior. Había algo en ese supuesto acceso a la cuenta desde su portátil que no terminaba de convencerme, y mi intuición me pedía que lo confirmara. Lo que encontré me dejó completamente claro que ya no podía seguir actuando con cautela. Clara había cruzado un límite que no le pertenecía. En el video, a las 11 de la noche, mientras mi esposa ya dormía, se la veía entrar sigilosamente al estudio con un vaso de agua en la mano y el portátil bajo el brazo. Se sentó, encendió la computadora y comenzó a teclear. No se veía con claridad lo que escribía, pero se distinguía perfectamente que ingresaba datos, que leía la pantalla con atención y que luego sacaba su celular del bolso para tomar fotos de algo. Estuvo ahí unos 30 minutos y después se retiró, dejando todo en su sitio como si nada. Volví a revisar los registros del router, y como era de esperarse, la dirección IP de esa transferencia coincidía con la hora exacta en la que Clara estuvo en el estudio. Era evidente que había usado la sesión de mi esposa para mover el dinero. Lo hizo con frialdad, con una estrategia clara, usar su portátil para que todo pareciera una acción de ella o mía, y luego levantar sospechas desde fuera, como si fuese una simple observadora preocupada. No solo quería mancharme. Quería que mi esposa pensara que yo tenía secretos, que era un mentiroso, alguien con doble vida financiera o incluso infiel, alguien que la iba a arrastrar al desastre económico si no se apartaba a tiempo. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con el portátil en las piernas, viendo y revisando todo, una y otra vez. No porque dudara de lo que había visto, sino porque necesitaba pensar con precisión qué hacer. Ya no bastaba con atrapar a Clara en otra visita sospechosa al estudio. Necesitaba algo más fuerte, más innegable. Una prueba no solo de que robaba dinero, sino de que lo hacía con premeditación, con la intención de destruirme. Porque no era una simple ladrona.
Era una saboteadora emocional, una mujer que no podía soportar no tener el control absoluto sobre la vida de su hija y que, por eso, estaba dispuesta a envenenar todo lo que no encajara con su idea de perfección. Fue esa misma noche cuando empecé a planear la segunda parte. Ya no se trataba de esperar a que volviera a meter la mano donde no debía. Ahora necesitaba provocarla. Mostrarle que había otra oportunidad de tomar algo y ver si lo hacía. Si mordía el anzuelo, esta vez no tendría cómo negarlo. Porque ya no se trataba solo de limpiar mi nombre. Se trataba de mostrarle a mi esposa, de una vez por todas, que la única persona que estaba rompiendo esta familia no era yo. Era su madre. Y si no abría los ojos con lo que iba a mostrarle después, entonces yo también tendría que aceptar que, por más que la quisiera, había una parte de ella que prefería creer en las sombras antes que enfrentar la luz. Actualización 3. Pasaron 12 días en los que mi esposa y yo apenas cruzamos palabras. No discutíamos, pero tampoco hablábamos de nada que no fuera estrictamente necesario. Era como convivir con una compañera de cuarto que solo toleraba mi presencia porque las circunstancias la obligaban. Durante ese tiempo, Clara se movía por la casa como si fuera la dueña de todo. Daba instrucciones veladas sobre cómo organizar la despensa, sugería qué día era mejor pagar las cuentas e incluso empezó a intervenir en los correos que llegaban para mí, preguntando por paquetes, documentos y cosas que ni siquiera le incumbían. Se había vuelto una figura omnipresente. No había espacio donde no se hiciera notar, no había rincón donde no dejara su huella de autoridad impostada. Pero lo que más me molestaba no era eso. Era que todo lo hacía con una sonrisa suave, con esa voz de señora comprensiva que se disfraza de amabilidad mientras te va serruchando el piso. No levantaba la voz, no me insultaba, pero lograba algo mucho peor, que cada una de sus frases sonara como una advertencia envuelta en terciopelo. En una ocasión, al verme revisar mi agenda del trabajo, soltó casualmente que había leído que algunos profesores tomaban préstamos sin decirle a sus esposas. Yo no respondí. Solo la observé, sin disimular el asco que me provocaba su forma de manipular, mientras ella bebía de su taza como si no acabara de sugerir que yo era un mentiroso. Esa misma tarde, cuando supe que mi esposa saldría al trabajo y Clara se quedaría sola, porque supuestamente tenía cita médica, aunque me constaba que no iba a ningún lado, aproveché para preparar todo. Ya no podía esperar a que simplemente repitiera el patrón. Necesitaba una provocación, una tentación directa, algo que le diera la excusa perfecta para volver a actuar. Así que preparé una trampa con la precisión de quien ha tenido tiempo de observar cada movimiento de su enemigo. Fui al estudio, al mismo escritorio donde había desaparecido el primer sobre, y dejé un nuevo sobre blanco, exactamente del mismo tipo y con el mismo membrete. Etiquetado como cuota matrícula y con una nota supuestamente escrita por mi esposa, que decía no tocar, hablar con el banco primero. Pero el interior no llevaba dinero real. Eran billetes falsos, cuidadosamente impresos y cortados para que se sintieran reales al tacto. Lo que Clara no sabía es que esos billetes estaban marcados con tinta invisible reactiva al calor del contacto humano. Esa tinta especial, que había conseguido con un amigo que trabaja en temas de seguridad documental, dejaba una especie de rastro visible bajo luz ultravioleta que se adhería a los poros durante horas. Y si los tocaba, no habría forma de que lo negara. Volví a ajustar la cámara, asegurándome de que la grabación tuviera un ángulo aún más claro que el anterior. También dejé encendido un pequeño micrófono camuflado entre unos libros, porque no quería solo imágenes. Quería que sus palabras quedaran registradas también. Cuando terminé de montar todo, salí de la casa con una mezcla de nervios y adrenalina que me tuvo sudando durante todo el trayecto al colegio. Pero más que miedo, lo que sentía era una necesidad casi física de que cayera. De que mordiera el anzuelo. Porque eso significaría que ya no podría ocultarse detrás de sus discursos dulzones ni de su rol de madre preocupada. No tuve que esperar mucho. Esa misma noche, revisando las grabaciones, vi lo que necesitaba. Clara entró al estudio con esa misma calma estudiada con la que siempre operaba. No se apresuró. Primero miró por el pasillo, cerró la puerta a medias, y luego se acercó al escritorio. Vio el sobre, lo tomó, lo abrió con cuidado,
y sacó los billetes. Los revisó uno por uno, incluso los contó en voz baja. En el audio se escuchaba claramente cómo murmuraba: si no aprenden a cuidar su plata, alguien más lo hará por ellos. Luego guardó el sobre vacío en un cajón inferior, se metió el dinero en su bolso, se acomodó el cabello frente al espejo del escritorio y salió caminando con la misma tranquilidad con la que se serviría un café. La imagen de ella robando con tanto descaro, con tanta naturalidad, me generó un tipo de rabia distinta. No fue la ira explosiva que te hace gritar. Fue una indignación fría, racional, la que se acumula cuando te das cuenta de que no estás tratando con alguien que actúa por impulso o desesperación, sino con una persona que planifica cómo destruirte mientras finge que te tiende la mano. Esa grabación era el final del juego. No quedaban más excusas, no quedaban espacios para las dudas. Y lo que más me dolía no era el hecho de que me hubiese robado de nuevo, sino que mi esposa probablemente habría seguido dudando de mí si no lo hubiera atrapado con pruebas tan claras. No dormí esa noche. Pasé horas editando los fragmentos importantes, asegurándome de que se vieran y escucharan con nitidez. Tomé capturas, armé una carpeta con los billetes falsos marcados y preparé todo para lo que vendría después. Porque si Clara se había tomado el trabajo de ensuciarme con tanto esmero, entonces merecía que la venganza fuera a la altura de su propio veneno. Y yo no iba a lanzarle una simple acusación. Lo que estaba preparando era un acto completo. Un despliegue frente a toda la familia. Porque así como ella había querido usar la duda como su arma, yo iba a usar la verdad como una bomba. Una que no solo la dejaría en evidencia, sino que arrastraría consigo toda la imagen perfecta que había construido durante años. Ya no se trataba de limpiar mi nombre. Se trataba de devolver golpe por golpe. Y lo iba a hacer de forma tan pública, tan clara y tan contundente que ni su sombra se atrevería a volver a cruzar la puerta de mi casa. Actualización 4. 3 días después de que la cámara captara a Clara robándose el dinero falso, ejecuté el primer paso de mi plan. No quería precipitarme, no porque dudara de lo que tenía en las manos, sino porque necesitaba que todo ocurriera en el momento justo, con la frialdad calculada que ella tanto había practicado durante semanas. No me bastaba con que mi esposa supiera la verdad. Quería que la viera, que la escuchara, que no tuviera otra opción más que enfrentarse a lo que yo ya sabía desde hacía mucho. Y más aún, quería que la familia entera, esa que siempre había mirado a Clara como la matriarca correcta, la voz de la sensatez, fuera testigo del derrumbe. Porque todo este tiempo ella había jugado sucio con la seguridad de que nadie se atrevería a ponerla contra la pared. Y si algo tenía claro, era que su orgullo valía más que cualquier disculpa. La oportunidad perfecta llegó ese mismo fin de semana, cuando mi cuñada, la hermana menor de mi esposa, organizó una pequeña comida familiar para celebrar el cumpleaños de su hija. Nada ostentoso, solo algo íntimo en nuestra casa, como ya se había hecho antes. Clara fue una de las primeras en proponer que el evento se hiciera allí porque el patio tenía buena sombra y espacio para que los niños corrieran sin molestar. Yo asentí sin poner reparos. No iba a dejar pasar ese escenario. Ya había instalado un proyector portátil en el estudio, con la grabación editada lista para reproducirse al momento exacto. También preparé una luz ultravioleta pequeña, de esas que se usan para verificar autenticidad de documentos, y la coloqué estratégicamente junto a la mesa del comedor, camuflada entre decoraciones. Incluso me tomé la molestia de limpiar con una solución especial todas las superficies donde Clara solía apoyar las manos, para que, cuando el momento llegara, el único rastro de tinta reactiva fuera el de sus dedos. Todo estaba medido, ordenado, fríamente dispuesto como una escena de teatro, pero sin actores que supieran qué papel iban a interpretar. La comida transcurrió con normalidad. Los niños jugaban en el patio, los adultos charlaban en la sala y mi esposa intentaba mantener una distancia educada conmigo, sin hostilidad, pero también sin cercanía. Clara, como siempre, se mostraba servicial, llevando vasos, preguntando si alguien quería más pastel, abrazando a sus nietos con esa actitud casi ceremonial que usaba para reforzar su personaje de abuela intachable. Todo iba tal y como esperaba, una escena familiar que respiraba falsa armonía.
Y entonces, justo cuando mi cuñada pidió que todos nos sentáramos un momento para abrir los regalos de la niña, tomé el control. Me acerqué al centro de la sala y dije, con un tono que se esforzaba en sonar tranquilo, que necesitaba decir unas palabras. Dije que sabía que no era el momento más apropiado, pero que había un asunto pendiente que llevaba días arrastrándose, uno que había causado tensiones graves en mi matrimonio y que no podía seguir ocultándose. Expliqué que se trataba de una serie de desapariciones de dinero que habían sido atribuidas indirectamente a mí, y que, antes de seguir soportando silencios incómodos y miradas cargadas de sospechas, había decidido aclararlo con hechos. Nadie entendía muy bien a qué me refería. Mi esposa se tensó. Clara me miró fijamente, con esa mueca suya que no era ni sonrisa ni reproche, pero que dejaba ver el desprecio disfrazado de superioridad. Sin más, apagué las luces, conecté el proyector y dejé que el video hablara. En la pantalla apareció la imagen de Clara entrando al estudio, tomando el sobre, contando los billetes falsos y guardándolos con todo el cuidado de quien cree que nadie la ve. Nadie dijo una palabra. Ni un murmullo. Solo se oía el sonido del video y la respiración nerviosa de los presentes. Cuando terminó, encendí la luz y encendí la linterna ultravioleta. Me acerqué con calma hasta donde estaba sentada Clara, le pedí que extendiera las manos y, antes de que pudiera negarse o protestar, pasé la luz por sus dedos. Las marcas estaban ahí, brillando en violeta intenso, como llagas de vergüenza pintadas sobre su piel. Mi esposa se quedó petrificada. Su hermana llevó una mano a la boca. El esposo de mi cuñada murmuró un no puede ser que se perdió entre el resto del silencio. Clara, por su parte, no dijo nada. Solo bajó la mirada, como si por primera vez entendiera que no tenía cómo defenderse. Yo aproveché ese instante para rematar. Dije que no había necesidad de gritar, que todo lo que necesitaba hacer era mostrar los hechos. Que durante semanas soporté acusaciones disfrazadas de preocupación, que toleré la duda sembrada con tanta delicadeza que incluso había empezado a pudrir las raíces de mi matrimonio, y que, aún así, esperé. Observé y recopilé pruebas sin alterarme, sin caer en sus juegos. Y que ahora, con todo eso a la vista, esperaba lo mismo que ella esperó de mí cuando me acusó sin pruebas, una explicación. Clara, con la voz seca y la cara encendida de rabia y vergüenza, dijo que no lo había hecho con mala intención. Que solo quería que su hija se diera cuenta de que la vida con alguien como yo era riesgosa. Que si de verdad me amaba, tendría que saber superar una pequeña desilusión como esa. Intentó disfrazar su acto de robo como una especie de experimento moral, como una prueba de lealtad que justificara su traición. Pero ya nadie escuchaba con simpatía. La máscara se había caído, y detrás no quedaba nada que pudiera justificar lo que hizo. Mi esposa se levantó lentamente de su asiento, la miró con una mezcla de incredulidad y tristeza que nunca le había visto antes, y sin decir una sola palabra, se fue directo a nuestra habitación. No le gritó, no la insultó, no lloró frente a todos. Solo se fue. Y eso fue mucho peor. Porque esa salida en silencio fue como una sentencia final para Clara. Ya no había vuelta atrás. Ya no era la suegra preocupada. Era la mujer que robó dinero de su propia hija para hundir al hombre que ella había elegido amar. Y todos lo sabían. Clara no se quedó mucho más tiempo. Recogió sus cosas en silencio y salió sin despedirse. Nadie intentó detenerla. Nadie la consoló. Y por primera vez desde que había llegado a nuestras vidas, su figura dejó de parecer imponente. Se veía pequeña, torpe, desarmada. Como alguien que había perdido todo su poder en el preciso instante en que creyó tenerlo bajo control. Y en ese momento supe que no había sido necesario gritar, ni acusarla de frente, ni pedir que me creyeran. Bastó con mostrar la verdad. Y fue más devastadora que cualquier venganza planeada con rabia. Actualización 5. Han pasado 2 semanas desde aquella comida familiar que terminó siendo, sin buscarlo explícitamente, la ejecución pública más efectiva que he presenciado en mi vida. Desde entonces, Clara no ha vuelto a poner un pie en nuestra casa. No porque se lo hayamos prohibido, sino porque quedó tan expuesta, tan despojada de su autoridad moral,
que su sola presencia sería como un eco incómodo de todo lo que intentó negar. Después de aquella noche no volvió a justificar lo sucedido, no llamó para dar explicaciones, ni siquiera intentó usar ese tono suyo condescendiente para suavizar lo que todos vieron con sus propios ojos. Simplemente desapareció. Pero en vez de traer paz inmediata, su ausencia dejó un vacío denso. Como si en lugar de sacarse una espina, hubiéramos tenido que arrancar un pedazo de carne podrida que llevaba demasiado tiempo incrustado en nuestra dinámica familiar. Durante los días siguientes mi esposa y yo pasamos por una serie de silencios complejos. No por frialdad, sino porque estábamos ambos procesando demasiadas cosas al mismo tiempo. Ella cargaba con una culpa visible. No me pidió perdón la misma noche del incidente, pero bastaba verla moverse por la casa para notar que estaba devastada. Su rutina se volvió más mecánica, sus gestos más suaves, como si estuviera intentando reparar con pequeños actos todo el daño que había permitido, sin saber, durante semanas. Me preparaba café sin preguntarme cómo lo quería, pero me lo servía justo como a mí me gusta. Lavaba mi ropa antes de que yo le pidiera, revisaba el buzón sin que yo lo recordara, y hasta empezó a acompañarme a ver mis clases grabadas, aunque no entendiera del todo el interés por la literatura del siglo XIX. No decía lo siento, pero cada uno de sus movimientos era un intento de decirlo sin palabras. El verdadero punto de inflexión llegó cuando ella, una tarde, me pidió que la acompañara al cuarto de huéspedes, donde Clara había estado viviendo los últimos meses. Me dijo que necesitaba ver si su madre había dejado algo más. Revisamos cajones, abrimos el closet y encontramos varias carpetas etiquetadas, algunas con documentos contables viejos, otras con notas sueltas que parecían listas de gastos y planificaciones que no nos pertenecían. En una de ellas, que estaba metida dentro de una caja de zapatos en la parte alta del armario, hallamos algo que terminó por cerrar por completo el círculo. Era una libreta escrita con la caligrafía clara de Clara, donde llevaba un registro de fechas, montos y comentarios personales. No era un diario, pero se parecía. Había frases anotadas como 300 pesos retirados el 5 de marzo, guardados con mis cosas, no sospecha aún, o la próxima vez dejar constancia escrita, por si intenta negarlo él. También había notas sobre mi comportamiento, sobre la actitud de mi esposa, sobre ideas para generar distancia emocional sin ser directa. Mi esposa temblaba mientras leía. No lloró. No gritó. No rompió la libreta. Solo se quedó de pie, en silencio, con las manos agarradas a los bordes de una hoja donde Clara había escrito: ella necesita entender que lo que siente por él no es amor real, es dependencia. Fue una de las pocas veces en la vida en que vi a alguien romperse por dentro sin emitir un solo sonido. No tuve que decir nada. Ella entendió en ese instante que su madre no solo había querido hundirme a mí, sino que había estado calculando durante meses cómo aislarla emocionalmente, cómo separarla con culpa, con argumentos disfrazados de lógica. Era más que una intromisión. Era sabotaje sistemático. Después de leer todo aquello, me miró a los ojos y por fin lo dijo. Con una voz baja, quebrada, como si estuviera admitiendo algo imperdonable, me pidió perdón. Dijo que se sentía estúpida, ingenua, que no podía creer haber dudado siquiera un segundo de mí, y que ahora veía todo con una claridad dolorosa. Dijo que no solo me debía una disculpa, sino también un compromiso, el de no volver a dejar entrar a nadie en nuestra vida que viniera con la intención de manipularnos. Que, a partir de ese día, si alguien quería formar parte de nuestra vida, tendría que ganarse el derecho, no venir con una corona invisible de madre, suegra o familiar que le diera permiso para atropellar a otros. Yo no dije mucho en ese momento. Solo la abracé. Y en ese abrazo, que duró más de lo que cualquiera podría llamar cómodo, sentí por fin que algo se estaba reconstruyendo. No como antes, sino mejor. Con menos idealismo, pero con más verdad. A nivel legal, Clara se salvó por poco de tener que enfrentarse a un proceso formal, pero no fue por falta de pruebas. Después de la grabación y la tinta reactiva, todo estaba listo para ser presentado. Lo consulté con un abogado amigo y me dijo que el caso era sólido. Sin embargo, preferí jugar una última carta.
A través de él redactamos un acuerdo extrajudicial, detallado, con cada suma que había sido sustraída, incluyendo los $500 iniciales, la transferencia de los casi $1,000 y otros incidentes menores que mi esposa pudo corroborar luego revisando sus propios estados de cuenta. En total, la suma superaba los $2,700. El acuerdo exigía no solo la devolución del monto íntegro en un plazo breve, sino también la firma de una carta pública donde Clara admitía que había actuado con mala intención, que sus acusaciones eran falsas, y que lamentaba haber puesto en duda la integridad de su yerno. La firma se hizo en la oficina de mi amigo abogado, con la presencia de una tía materna y un primo de Clara como testigos. Ella llegó con gafas oscuras y sin maquillaje, una sombra de sí misma, y firmó sin decir nada. No discutió ni intentó defenderse. Creo que, en el fondo, sabía que había perdido más que dinero o reputación. Había perdido el respeto de su hija. Y eso era algo que ningún documento podía revertir. Esa fue la última vez que la vi en persona. Desde entonces, no ha vuelto a llamarme ni a intentar reparar el daño. Y honestamente, no la extraño. Porque a veces el mayor acto de justicia no es ver a alguien en la cárcel, sino ver cómo su mundo se derrumba justo donde más se creía intocable. Y Clara, que durante años había construido su identidad sobre la base de su supuesta perfección moral, ahora cargaba con la mancha imborrable de su propio veneno. Una que ni el tiempo, ni el silencio, ni los intentos de olvido podrían borrar. Actualización final. Han pasado poco más de 3 meses desde que todo explotó, y aunque los días han ido retomando una apariencia de normalidad, el eco de lo que ocurrió sigue resonando en pequeños detalles. En las conversaciones más honestas que ahora tenemos, en la forma en que mi esposa me toca el hombro cuando paso por su lado, o en cómo me observa con un tipo de tristeza distinta, esa que no viene de la desconfianza, sino del remordimiento de haber dudado de alguien que siempre estuvo ahí sin esconder nada. Nuestra relación, aunque no perfecta, ha cambiado profundamente. Ya no se basa en la rutina cómoda de quien cree que lo conoce todo del otro, sino en una construcción más consciente, más vigilante de nuestras propias omisiones. Porque después de todo lo que atravesamos, ya no nos permitimos callar lo que incomoda. Y si algo se aprendió en carne viva, es que el silencio también puede ser una forma de traición. Clara sigue fuera de nuestras vidas. Cumplió con el pago completo del acuerdo extrajudicial en 3 entregas. Lo hizo puntualmente, sin objeciones ni demoras, como si ese fuera su último gesto de control. Pero no volvió a enviar mensajes, no se presentó en eventos familiares ni intentó reinsertarse por medio de terceros. Sus hermanas, que durante años la habían admirado casi ciegamente, nos escribieron días después de ver la grabación, porque mi esposa, en un intento de cerrar todos los cabos, decidió mostrarles el video por su cuenta. Y aunque ninguna la juzgó con palabras duras, todas expresaron algo parecido, que nunca imaginaron que Clara fuera capaz de actuar con tanta frialdad. Una de ellas incluso dijo que siempre sintió que su hermana necesitaba tener el control absoluto de todo lo que tocaba, y que ahora entendía por qué su propia relación con Clara había terminado en distancias disfrazadas de cordialidad. En cuanto a nosotros, el proceso de reconstrucción no ha sido ni lineal ni cómodo. Tuvimos que asistir a terapia de pareja durante varias sesiones para poder desenterrar, sin herirnos más, todo lo que no se dijo en su momento. La terapeuta nos llevó a tocar verdades que habían estado ahí mucho antes de Clara. Como el hecho de que mi esposa, aunque me amaba, había crecido con la idea de que su madre siempre tenía la razón. Que dudó de mí no porque creyera en mi culpabilidad, sino porque su costumbre era confiar más en la voz que la crió que en la voz que eligió. Y que al ver a su madre apuntarme sin gritar, sin alterarse, con esa seguridad de quien se cree moralmente superior, sintió que debía al menos considerar que algo podía estar mal en mí. Fue duro escuchar eso, pero también fue el inicio de una sinceridad que nunca habíamos tenido. Porque a veces no se trata de tener razón, sino de tener el valor de decir lo que realmente se siente. Y eso, hasta entonces, ninguno de los dos lo había hecho a fondo. A nivel personal, este episodio me cambió. No de la manera melodramática que algunos podrían imaginar, sino de un modo más sutil pero profundo.
Me volvió más cuidadoso con las señales, más firme con mis límites, menos dispuesto a justificar ciertas actitudes solo porque vienen disfrazadas de cariño familiar. Antes de todo esto, yo era de los que pensaban que con buena voluntad se podía construir una relación sana con cualquier miembro de la familia. Que si uno ponía de su parte, eventualmente la otra persona se adaptaría. Ahora sé que hay personas que solo se sienten en paz y tienen poder sobre los demás. Y que si no lo logran, destruyen desde la sombra. Clara era una de esas personas. Y si bien fue doloroso descubrirlo así, también fue liberador ver cómo su influencia se desplomó tan pronto la luz tocó sus secretos. Algo que nunca olvidaré fue lo que ocurrió semanas después del incidente, cuando salí una mañana a comprar pan y me crucé con una vecina que solía llevarse muy bien con Clara. Me saludó con un gesto incómodo y me dijo que había oído cosas raras sobre lo que pasó. No supe si era una provocación o una genuina curiosidad, así que le respondí con calma que sí, que efectivamente hubo un conflicto delicado y que, afortunadamente, ya estaba resuelto. Lo dije sin adornos, sin necesidad de defenderme. Ella asintió y comentó, en voz baja, que Clara siempre le pareció demasiado correcta para ser real. Me sonó como un intento de lavarse las manos, pero también como una pequeña victoria silenciosa. Porque incluso quienes antes la admiraban sin cuestionar, ahora empezaban a ver lo que siempre estuvo ahí, solo que bien escondido. Hoy en día, cuando me siento en el sofá y miro hacia el estudio, no veo el espacio donde Clara revolvía nuestras cosas o donde desaparecieron los primeros billetes. Veo el lugar donde, por primera vez, decidí dejar de soportar en silencio. Donde planifiqué, cámara en mano, una forma de defenderme sin perder la cabeza. Y aunque nunca me alegrará haber tenido que llegar tan lejos, me reconforta saber que no me convertí en lo que ella quiso que fuera. No me dejé hundir. No levanté la voz para acusar sin pruebas. Esperé, observé, y cuando llegó el momento, simplemente mostré la verdad. Y esa verdad, desnuda, sin adornos ni explicaciones forzadas, fue suficiente para derrumbar todo el castillo de mentiras que Clara había construido con tanto esmero. En resumen, no me vengué gritándole, ni llevándola a la cárcel, ni arruinándole públicamente su imagen con escándalos. Me vengué de una forma mucho más cruel para alguien como ella, con hechos irrefutables, con la exposición exacta de sus actos ante las personas que más la respetaban. Le arrebaté la imagen de mujer impecable que tanto había cuidado, y lo hice sin una sola palabra ofensiva. Porque a veces la venganza no necesita ser escandalosa. A veces basta con dejar que la verdad hable sola. Y cuando lo hace frente a todos los ojos correctos, el daño es irreversible. Porque mientras yo recuperaba mi lugar, ella perdía algo que nunca podrá comprar de nuevo, la credibilidad. Y eso, para alguien como Clara, vale mucho más que cualquier cantidad de dinero que haya robado.